Bueno, ante todo, buenas noches. Muchas gracias al grupo del capítulo de administración por la invitación. Gracias, Javier. Y qué más gusto de poder estar acompañando acá acompañarlos a ustedes y acompañarlo a Carlos, pues que es un especialista en esto y que hace tanto esfuerzo en la parte de trauma ocular. Nada más para como inicio, para darle el pase, un pase de Tapia a la Padula. Eh, Vamos a pedirle quizá unas palabras. Pues del trauma ocular, en los países desarrollados, es una de las primeras causas de pérdida de la agudeza visual, ¿no? Y constituye también la primera causa de pérdida del globo ocular. Eh, con todo lo que lleva eso, pues en las pérdidas laborales, económicas, familiares, no sociales. Y es el oftalmólogo, en este caso, el que va, generalmente el retinólogo, pero en general el oftalmólogo el que va a recibir a este traumatizado. El oftalmólogo no es un perito, no es el que va a calificar si hay una lesión, una secuela, que depende del momento en que observe al traumatizado. Entonces hay que tener cuidado porque estas situaciones van a ser calificadas por terceros. ¿Y con qué van a utilizar? Van a utilizar la información que nosotros hemos creado. Esa información va a ser en base a la observación del traumatizado y los resultados de unos exámenes que vamos a realizar. Entonces, por ello, es muy importante lo que nos va a decir Carlos y por ello le pido, por favor, que nos observan la pregunta: ¿qué cosa pasa, qué cosa haces en el momento en que recibes a un traumatizado? Doctor, muchas gracias. Vamos a empezar con la charla que le parece y ahí vamos a conversar acerca del manejo inicial de un traumatizado en el globo ocular para poder hablar con los detalles y discutir el tema a profundidad con ustedes que son los expertos en este tema. ¿Le parece, doctor? Perfecto. Entonces me deja compartir pantalla y vamos empezando con esta charla con la cual me he entretenido mucho haciéndola, le cuento. Entonces, empezando la charla, vamos a hablar de las implicancias legales de los traumatismos oculares, pero y sobre todo, cómo intentar prevenir los problemas. No tengo ningún conflicto de interés para esta charla y quiero empezar hablando de que justamente lo que comentó el doctor Arana, el trauma ocular es una causa importante de ceguera y discapacidad visual unilateral en pacientes jóvenes, ya sean niños o adultos en el edad laboral. Para esto y para poder tener claro un universo o un lenguaje universal en este caso, es importante tener una clasificación y severidad del trauma para poder nosotros decirle al paciente acerca del manejo y el pronóstico de una forma más entendible. Entonces, sabemos que la mejor estrategia para el manejo de los traumas es la prevención y es parte de lo que estamos tratando de hacer en los grupos de trauma ocular con el resto de tanto de pacientes, de médicos, de oftalmólogos, para hacer tanto prevención primaria, secundaria y terciaria en todas las instituciones a las cuales queremos llegar. Todo trauma ocular que deje secuelas es un hecho médico legal y esto nos puede llevar a problemas potenciales. Pues para esto vamos a definir riesgo. Riesgo es toda contingencia o proximidad de un daño. Y estas contingencias pueden ser objetos de un problema. Así que nosotros, ¿por qué decidimos prevenir el riesgo? Como lo comentó el doctor Arana hace un momento, porque hay un impacto negativo en general en los costos de atención médica, pérdidas económicas laborales, incapacidad laboral, disminución de la productividad. Y lo que debemos hacer es cambiar esas conductas de riesgo para reducir este tipo de accidentes. Así que los programas de prevención disminuyen gastos de hospitalización, disminuyen ausentismo laboral y hacen más productiva la vida de aquellos que previenen estos problemas. Los escenarios de riesgo más comunes son el laboral, que es el más común de todos, sobre todo en los pacientes varones en edad media y que trabajan en agricultura, en industria, sobre todo la industria automotriz.
Los accidentes en casa, pues es lo más común en los adultos mayores, sobre todo las caídas generan fracturas de la órbita o lesiones importantes en el globo ocular. Como deportes ya es un poco menos frecuente, pero también pueden llevarnos a traumas severos, sobre todo los deportes que llevan contacto o pelotas a gran velocidad. Los accidentes de tránsito llegan a ser un porcentaje mucho menor, ya que muchas veces el compromiso de vida va más que el compromiso ocular. Y los traumas de guerra, como esa charla que la vimos ayer con el doctor Daniel Pérez, en los cuales podemos ver cosas realmente muy impactantes para nuestra vida, pero sin embargo, pues son ya de un grupo más reducido. El trauma ocular laboral, que es el más frecuente, es el 90%, se puede decir que el 90% de los traumas laborales son evitables. Y desafortunadamente siguen ocurriendo a pesar de tomar las medidas de riesgo. Entonces, aquí les voy a mostrar un artículo en el cual eh, se hizo un estudio randomizado de unos agricultores en los cuales a 575 se les ponen lentes y a 575 no se les ponen lentes. Y se vio que la mayor cantidad de problemas se dio en el grupo que no estaba con la protección ocular. Pero miren la diferencia es importantísima, de 0,7% a 11%, y es realmente estadísticamente significativo. Y esto es solo para muestra un botón. Pero hay muchos de los motivos por los cuales no se usan las protecciones oculares. Porque la mayoría se queja de que no ven bien o que están incómodos con la protección o que la protección se empaña. Algunos no creen tener la necesidad, a mí no me va a pasar. O que las protecciones pues realmente se caen o están flojas o no son propiamente para ellos. Pero realmente nos vamos a enfocar ahora en qué hacemos cuando recibimos un paciente con trauma ocular. No vamos a enfatizar tanto en la parte clínica, porque es algo que es motivo probablemente de otra charla, pero vamos a enfocarnos un poco en los detalles de lo que tenemos que hacer en la consulta regular. En la consulta regular de un traumatismo ocular, que es un trauma, realmente nosotros a veces no sabemos que nos va a llegar. Y muchas veces debemos dedicarle tiempo adicional y mucha paciencia a estos pacientes que vienen desesperados porque de un momento a otro perdieron visión, le salió mucha sangre, se le salió el ojo y están totalmente desesperados. Entonces nosotros tenemos que calmar al paciente y saber entender, meternos en los zapatos de estos pacientes. Así en los aspectos éticos, justamente lo que hablaba antes de empezar la charla, está la buena praxis. Si nosotros sabemos que podemos manejar un traumatismo, debemos abordarlo de la mejor manera. Si creemos que no podemos manejarlo por completo, llamar a algún experto para que nos asesore, para que nos ayude, para que nos aconseje eh, qué podemos hacer y qué no podemos hacer o cómo podemos manejarlo de la forma más correcta. El otro aspecto importante está en la relación médico-paciente familiar, porque aquí es donde empiezan todos los problemas. Usted me dijo, él me dijo, estos vienen de un problema de pronto de familia, viene por algún trauma por terceros que están dentro de la familia y no se pueden de pronto ver. Entonces estamos en un problema en el cual nosotros tenemos que explicar a todas las partes de forma correcta, que nos entiendan, para que ellos puedan saber en qué pronóstico tiene el paciente de trauma ocular, tener mucha empatía, escuchar lo que están hablando y nosotros poderle demostrar adecuadamente que sabemos cómo manejar el problema. Así ellos pueden tener confianza en nosotros y poder manejarlo correctamente. La documentación médica adecuada es parte de lo que vamos a hablar hoy y lo vamos a comentar a continuación. Este es el libro de traumatología ocular del doctor Ferenc Kuhn, considerado el padre de la traumatología moderna, y en la cual él nos explica cómo abordar un paciente inicialmente. Y así nos dice, preséntense, evalúen el ojo, expliquen la naturaleza de la herida y lo que esperan de esta condición, y
Si solo es que observar, pues vamos a explicarle si solo vamos a observar, cuál va a ser el mejor pronóstico, el peor pronóstico. Si nosotros tenemos que hacer algún tratamiento, explicarle todas las modalidades del tratamiento y que los pacientes puedan entender, y los pacientes y los familiares puedan entender que en este caso o la observación o el tratamiento son las mejores condiciones para el paciente y que ellos acepten y decidan que esa es la solución para su problema. Ahora, ahí viene un tema puntual en el cual si el paciente no es consciente o tiene algún problema de entendimiento o es un menor y sabemos que el pronóstico al pasar las horas podría ser malísimo, como una endoftalmitis traumática, tenemos que tratar de conseguir el consentimiento de algún apoderado de estos pacientes. Y si al final de todas no llegamos a conseguirlo, a pesar del riesgo que nos corremos, porque realmente es un riesgo altísimo, el doctor Kuhn sugiere que vayamos de acuerdo a nuestro mejor juicio y si es que es necesario hacerle un tratamiento, lo hagamos. La pobre comunicación es el inicio de todos los problemas. Y aquí viene en parte la ignorancia del paciente en este sentido, porque ellos no son médicos, ellos no tienen por qué saber realmente cuál es el pronóstico de un trauma ocular, si es que va a perder el ojo o no, eso lo tenemos que saber nosotros y podérselo explicar, pero hay que saber explicarlo de forma correcta. El paciente no nos va a tener los tecnicismos, no nos va a entender si nosotros le hablamos de una ruptura, de un trauma penetrante, de un trauma perforante. Ellos van a entender simplemente qué es el pronóstico del paciente y qué hay que hacerlo, hay que operarlo o no, va a haber o no. Eso es lo que vamos a tener que orientar un poco más al paciente sobre el pronóstico. La pobre cooperación del paciente y los familiares, como les decía, cuando son violencia intrafamiliar, cuando son pacientes de pronto de un accidente de tránsito, de pronto de un asalto, podría haber algún tema adicional sobre la comunicación entre la familia y la víctima y no poder llegar a un entendimiento completo. Y si nosotros no demostramos que sabemos cómo manejar este problema, pues al paciente le causa desconfianza y también puede pensar de que de pronto en ese momento no es ideal que este doctor me atienda o pide una segunda opinión o se quiere ir a otro lado y lo único que va a alargar es la posibilidad de que las cosas se compliquen. Así, la consejería adecuada en proveer información entendible al paciente y sobre todo a los familiares, porque nunca falta cuando se complica un problema o cuando hay eventos secundarios, que aparece el primo médico o aparece el hijo abogado, aparece el fulanito que lo pegaron, y yo te dije, ¿no? Entonces, si nosotros tratamos de entenderle o hacerle entender a todos los que están alrededor del círculo del paciente el pronóstico y la gravedad del tema, de pronto podríamos tener menos posibilidad de que nos pase algún malentendido y problema legal. Explicar las opciones de tratamiento, sus riesgos, sus beneficios y cómo va a ser los posoperatorios, los cuidados del paciente después de esto, la cantidad de citas médicas que va a tener, porque muchas veces sabemos que son tratamientos largos, que son seguimientos largos, en los cuales los pacientes se van frustrando en el posoperatorio o en el seguimiento porque sigue sin ver, porque es muy largo, porque llevo 3 meses, porque tengo silicón. Entonces, se van frustrando en el camino y muchas veces hay que orientarlos, de pronto no con solo nosotros, sino un orientamiento más psiquiátrico, psicológico, más profesional, que lo pueden hacer entender este tipo de problemas tan graves. Cuando tienen inquietudes, sentarnos a responder estas inquietudes del paciente, porque esto muchas veces, aunque suenen cosas que podrían haberles entendido de un principio, el hecho de que nos tome 1 o 2 minutos más para repetírselo es algo clave para que nosotros también tengamos menos problemas después. Y llegar a una decisión mutua, pero que el paciente sea el que la tome sobre su tratamiento. Así,
vamos llenando los documentos legales para este tipo de historias clínicas, este tipo de casos. La historia clínica es importantísima en un buen llenado y empezar con la anamnesis, con el tiempo que ha pasado el trauma desde el inicio, dónde fue, cómo fue, el compromiso de alguna otra parte del cuerpo que no sea el ojo, el estado de conciencia del paciente y si hubo o no elementos de protección. En los traumas laborales, pues los cuerpos extraños son el mecanismo más frecuente de trauma. La mayoría pueden ser lesiones leves, como leves erosiones, como cuerpos extraños conjuntivales, laceraciones palpebrales. Eh, ya menos frecuentes son las lesiones abiertas, pero son las más severas y las que nos pueden llevar realmente a un problema complejo. Así, debemos todos hablar el lenguaje universal del trauma ocular. Y acá hay dos cosas que tenemos que saber. Primero, el BET, que es la clasificación que hizo el doctor Ferencún, el Birmingham Eye Trauma Terminology. Y esto nos muestra cuando es un trauma o contuso o perforante, una herida abierta o una herida cerrada. Cuando hablamos de heridas cerradas, ¿no? Si se llega a romper el globo ocular por el traumatismo contuso, se habla de una ruptura. Cuando hablamos de que simplemente no hay una apertura de la pared del globo, se habla de una contusión. Cuando han sido objetos punzocortantes, pero no se ha llegado a perforar la pared del globo, se habla de una laceración. Pero si ya se perforó el globo, hablamos de dos cosas. Si el objeto salió y y se hizo un agujero de entrada y salida, es penetrante. Si hay un agujero de entrada y otro de salida, es perforante. Y si solo hay un agujero de entrada y no ha salido el objeto que hizo la lesión, pues podemos estar hablando de que hay un cuerpo extraño intraocular. Entonces, esas son la clasificación del BET y con esto tenemos que hablar todos un mismo idioma. Entonces, trauma cerrado, contusión o laceración parcial, trauma abierto, ruptura, trauma penetrante, trauma perforante o cuerpo extraño intraocular. Cuando hablamos para el pronóstico, está el OTS. El OTS nos va a decir o nos va a orientar un poco más para decirle al paciente cuál es el pronóstico visual. Entonces vemos que lo primero que tenemos que tener es la agudeza visual, una agudeza visual medida de la forma más correcta para poder tener algo más certero. Así que si tenemos más puntos en la agudeza visual es porque el paciente llegó con mejor visión. Si tenemos menos puntos, con menor visión. Y así le vamos restando si el globo está roto, si hay una endoftalmitis, una injuria perforante, un desprendimiento de retina o un defecto pupilar aferente, nos resta estos puntos que se ganaron en la agudeza visual y abajo tenemos la tabla de conversión a OTS del 1 al 5, según los puntos que tengamos. Si tenemos un OTS 1, es el OTS de peor pronóstico, ya que el 74% se van a no percepción luminosa. Y si tenemos un OTS 5, es el de mejor pronóstico, ya que el 94% se van a una agudeza visual mayor de 20-40. Entonces, esto nos puede indicar si un trauma severo, digamos, un paciente con NPL, con endoftalmitis, con un desprendimiento de retina, nos puede llevar a decirle, ¿sabe qué? Su pronóstico no es bueno. Hay una alta probabilidad de que usted no vuelva a ver correctamente. Y los pacientes y los familiares pueden entender esto de forma más clara. Así, el examen clínico, hablando de la forma muy superficial, porque esto ya, como les digo, es motivo de charlas mucho más profundas, la medición de la agudeza visual es clave para poder hacer un OTS correcto. La presión intraocular nos puede orientar si hay una herida de pronto escondida que esté haciendo que se pierda el tono globo. Un examen profundo de todas las estructuras, ya que a veces hay estructuras que cubren, como les decía, los músculos, a veces puede haber una ruptura debajo de los músculos y tenemos que ver, examinar todas las estructuras profundamente. La motilidad ocular, que muchas veces la dejamos de lado y al mover el ojo hay cierta
prisión de los músculos extraoculares o de la grasa y pueden traccionar y no dejar mover el globo adecuadamente. Y el defecto pupilar aferente, que muchas de las veces nos llegan los pacientes dilatados y no podemos medir un defecto pupilar aferente correcto y se nos pasa unos puntos del OTS. Pero puntualmente para detallar ya algo más relacionado a esto que estamos hablando, hay detalles que tenemos que tener en cuenta en la historia clínica. Y dentro de ellos, el primero, y que muchos pecamos, porque me incluyo, y he recibido jalón de orejas del doctor Villalobos en algún momento, por tener una letra ilegible. Entonces, cada vez hay que tratar de ir mejorando eso si tenemos la historia clínica eh, a mano, escrita. Ya cada vez estamos migrando todos a las historias clínicas electrónicas, pero pues hasta lo que sabemos debemos tener una letra que se pueda entender. Completar todos los espacios necesarios en las historias clínicas, ya que algunos tienen formatos de historias clínicas para marcar. No dejen espacios en blanco porque muchas veces no podemos entender la totalidad de lo que viene como background, como alrededor de lo que tiene el paciente. Documentar con fotografías los diferentes casos, desde su llegada hasta el posoperatorio, ya que nos va a servir como un sustento de cómo está el paciente antes y después. Muchas veces el paciente presenta en la misma historia un estado anterior. ¿A qué me refiero con un estado anterior? A que el paciente podía tener de pronto una retinopatía diabética, de pronto ya una catarata preexistente, y cuando llega, muchas veces el paciente atribuye su malestar al trauma en sí, pero a veces es algo que ya venía con él de forma previa. Y eso hay que saber diferenciar, porque a veces los pacientes tratan de buscar algún provecho en el posible trauma cuando de pronto el origen del problema no está ahí. Y mucho cuidado con los simuladores, que algunos buscan una ganancia secundaria. Así, como tenemos los detalles en la historia clínica, igualmente en la cirugía de trauma sabemos que si es severo y la córnea está severamente comprometida, puede haber una pobre visualización del segmento posterior. Si es que necesitamos hacer una catarata traumática, también puede haber una pobre visualización del segmento anterior. Así que tenemos que tener mucho entrenamiento y mucho expertise para poder manejar un trauma severo. El manejo de la presión del globo al manipular la órbita a veces también es algo que debemos conversarlo con los cirujanos que también están involucrados en los traumas oculares, como los cirujanos maxilofaciales, los neurocirujanos, ya que a veces se olvidan del globo ocular, que está también traumatizado o abierto, y al hacer presión sobre las paredes del globo manipulan de forma inadecuada el globo ocular y pueden generar más lesión. Explicar a los pacientes y explicarnos a nosotros mismos, o concientizarnos que es una cirugía larga y compleja y que muchas veces los resultados son impredecibles. Y tenemos que tener la experiencia necesaria y la tecnología necesaria para el manejo de esto. Si nosotros de pronto no tenemos la tecnología necesaria, o de pronto la expertise sí, la tecnología no, o al revés, podría ser que los resultados no nos queden tan óptimos como podríamos esperar, ¿no? Entonces, si queremos manejar traumas severos de forma correcta, debemos tener tanto la experiencia como la tecnología para manejar el caso. Así, pasamos al punto 2 de estos documentos médico-legales que son importantes, no solo en trauma ocular, sino que también en el resto de procedimientos que podamos hacer. Sin embargo, hay cosas muy puntuales en los consentimientos del trauma ocular que les voy a subrayar aquí. Estos son tomados del libro del doctor Borrone, y pues como todo consentimiento muestra que el paciente recibió el consentimiento. Como bien hemos aprendido el doctor Villalobos, hay que dar el consentimiento antes, sea 1 o 2 días antes, para que el paciente tenga tiempo de leerlo en su casa, que lo lea y que diga por lo menos que lo ha leído y que no tiene dudas.
explicar en el consentimiento cómo está el ojo y en este caso qué es un traumatismo y cómo son los tipos de traumatismo, como lo vemos ahí, el contuso, el penetrante, el perforante, si hay la posibilidad de un cuerpo extraño intraocular, qué estructuras se pueden lesionar en el ojo, en qué consiste una cirugía del trauma, porque realmente las cirugías de trauma, como les dije, son muchas veces muy complejas y muy difíciles de realizar. Y acá viene la parte en la que quiero enfatizar. Parte de lo que tenemos que decirle al paciente es esto. El plan quirúrgico, la cirugía de un trauma ocular, normalmente puede ser en un tiempo, puede ser en dos o puede ser en más, porque realmente no nos podemos enfocar en decirle que es una sola cirugía, sino que puede tener más de una cirugía de acuerdo a la severidad y al tipo de trauma ocular. Así como explicamos que las lesiones traumáticas son muy variadas, también es el pronóstico visual del paciente. Entonces, así igual como la clasificación que les hemos comentado hace un momento, la del OTS, tenemos que tener claro que así como hay lesiones que pueden llevarnos a un pronóstico visual bueno, hay otras que el pronóstico visual no es muy malo y tenemos que hacer gala de nuestra destreza. Aún con una cirugía técnicamente impecable, la recuperación de visión puede ser parcial o no existir mejoría. Es algo muy clave en lo que se les debe hablar. El paciente hay que explicarle que el globo ocular nunca más vuelve a ser igual y que evidentemente pues lo que se hace es un rescate del globo ocular en los casos más severos. Nunca se puede saber exactamente qué visión va a lograr el ojo operado. A veces pensamos que un traumatismo contuso que genera una catarata traumática nos va a generar de pronto un mejor pronóstico porque es operar la catarata y sacarla y poner el lente. Pero no sabemos si ese trauma contuso generó de pronto una neuropatía óptica, una neuropatía retrobulbar, una sección del nervio, que nos hace que finalmente operemos una catarata traumática que aparentemente era sencilla, entre comillas, y termina siendo un problema que ese ojo ya no tiene solución. Entonces, tenemos que tener en cuenta y tenemos que explicarle al paciente que muchas veces la visión no es proporcional a lo que vemos. Otro de los puntos a evaluar es la necesidad de reintervenciones. Como les dije hace un dato, explicarle que normalmente puede ser una, dos o más cirugías. Y acá, en la última parte, explicar acerca de, no veo, parte que subraye, perdón un segundito. Ah. Cuando existen estas lesiones serias en la pared ocular y en los tejidos intraoculares, muchas veces la alternativa única es la cirugía. Entonces, si nosotros le explicamos al paciente que lo que necesita es una cirugía y el paciente no desea, debemos explicarle también que si no se opera, hay posibilidad de perder el ojo o de perder visión de forma permanente. Entonces, eso es parte de lo que nosotros tenemos que explicarle al paciente sobre las consecuencias de qué pasaría si no se opera. Los protocolos quirúrgicos de la cirugía de trauma son muy similares a los protocolos quirúrgicos de cualquier cirugía oftalmológica. Sin embargo, hay pequeños detalles en los cuales debemos enfatizar. Sobre la admisión del paciente, el paciente muchas veces no es el paciente ambulatorio que entra solo, sino un paciente que está nervioso, que está, en este caso, impactado por el trauma y de pronto no es totalmente consciente de lo que se les dice y es mejor que siempre vayan acompañados de una persona adicional. Cuando preparamos para el paciente para sala de operaciones, hay que tener mucho cuidado en la apertura del ojo porque a veces son ojos abiertos, que al hacer presión podría lesionarse más el ojo.
ver si es un trauma abierto, evitar poner yodopovidona muy concentrada en gotas, porque esto puede generar más inflamación intraocular. Y en los elementos intraoperatorios, pues tener adecuados equipos de instrumental, insumos y estar preparados siempre para poder recibir un trauma. Sobre la anestesia, los reportes anestésicos bien descritos y evaluar la posibilidad de hacer una anestesia general, como muchos de los profesores nuestros nos han enseñado. En el trauma ocular severo debe ser manejado con anestesias generales, pero pues la tendencia en la actualidad es algunos a manejarse con anestesias regionales, eh, casi nunca tópicas, pero por lo menos tener un anestesiólogo a la mano que le pueda dar sedación, nos pueda ayudar con una anestesia regional o con una anestesia general. La documentación, el reporte operatorio, los consentimientos, las indicaciones posoperatorias, los checklists, que debemos tener como todo protocolo quirúrgico, tenerlos siempre ya listos, ¿no? Otro de los documentos legales que siempre influyen mucho en el trauma ocular son los certificados médicos y los descansos. Asegurarnos que los descansos médicos sean correlativos, sean necesarios según su labor y su severidad en el trauma. Como lo dijo bien el doctor Arana hace un momento, nosotros no somos los que calificamos finalmente la discapacidad o la incapacidad de un paciente, sino nosotros damos la opinión acerca de las agudezas visuales, acerca de el estado del ojo, de la cantidad de descanso médico que necesita el paciente para recuperarse, y ellos toman tablas para poder hacer una discapacidad visual o una discapacidad visual permanente para que el paciente pueda dejar de laborar o beneficiarse de un retiro prematuro. Así, varios de ellos, cuando tienen incapacidades o buscan incapacidades permanentes cuando hay traumas muy severos. Pues no es lo mismo quedarse ciego o discapacitado de forma brusca, que es lo que pasa en el trauma, que de forma progresiva, como un paciente con glaucoma o un paciente con cataratas. Esta es la clasificación de ceguera según la Organización Mundial de la Salud. Pues tenemos discapacidades leves, moderadas, severas, y ya ceguera a partir de 20/200 hacia arriba, ceguera legal, 20/400, 20/200 en algunos casos, y campos visuales de menos de 10 grados. Este es el código peruano, en el cual nos muestra que el artículo 2 de nuestra Constitución pues se refiere a nuestra integridad moral, psíquica y física con un libre desarrollo y bienestar. Y así nos habla de que el Código Penal pues proclama que el que causa daño grave en el cuerpo o la salud un paciente, de alguna persona, está consignado en el Código Penal. Y esto depende de la gravedad del daño. Entonces, la gravedad del daño la pueden medir en daños cronológicos o en daños cualitativos, ¿no? Y en este caso, los descansos médicos entran dentro de los criterios para medir un daño cuantitativo. Mientras más descanso médico tiene el paciente, pues más la gravedad del trauma. Así que por eso hay que estar muy pendientes de cómo hacemos los descansos médicos. Y esta es más o menos la escala que toman algunos de los auditores que hacen o miden los grados de incapacidad ocular, ¿no? Y muchas veces un paciente pues que tiene un trauma severo y que queda con una visión pues de 20/200 en un ojo, pero tiene 20/20 en el otro, no entra dentro de los grados de incapacidad, porque realmente no llega a tener una visión suficiente como para poder tener una incapacidad parcial permanente. Sin embargo, ya se les advierte en algunos pacientes de que si buscan una incapacidad permanente por un trauma ocular que sea severo, puede que llegue como puede que no. Los mensajes para llevar a casa de estos comentarios y los que quiero que
el doctor Arana y el doctor Villalobos pues comenten, porque realmente es algo muy importante para todos nosotros en nuestra práctica diaria. Es primero que tengamos una documentación correcta y ordenada de todo lo que correlaciona al caso del paciente. Tener empatía con el paciente y los familiares, a pesar de que los vamos a ver constantemente, muchas veces el paciente espera que el médico lo reciba y lo escuche y le dé nuevamente el pronóstico y les diga cómo va el caso, porque realmente son casos que vamos a ver por varios meses y muchas veces en el mes, por lo menos el primero. Va a llegar un paciente con un familiar, después va a llegar el paciente con otro familiar y vamos a tener que explicarle a todos nuevamente. Tenemos que llenarnos un poco de paciencia para poder explicarles a todos lo que conlleva este problema. E informarlo del lenguaje sencillo y directo. Cuando nosotros ya tenemos la parte médica, hay que clasificarlo adecuadamente para poder dar el pronóstico. Y siempre tratar de entrenarnos un poco más para poder mejorar estos casos complejos. Siempre hacer un poco de prevención con estrategias de prevención a nivel nacional, a nivel local, a nivel que podamos llegar. Ya que en trauma ocular, cualquier estrategia va dirigida a la prevención y es mejor prevenir que lamentar. Por eso es que incluso se creó a través de la APTO, que el 23 de agosto es el Día Internacional de la Prevención del Trauma Ocular. Y realmente estamos enfocando todo nuestro arsenal a que médicos generales, a que emergencistas, a que oftalmólogos generales, a que los especialistas mismos puedan darle consejos a la población para prevenir este tipo de problemas que realmente pueden evitar una discapacidad permanente. Esto es lo que venía a traerles hoy. Muchísimas gracias, doctor Villalobos, por la invitación. Bueno, yo creo que ha sido una explicación bastante detallada, muy pormenorizada, muy valiosa de lo que justamente venimos a tomar en este tema, ¿no? El evitar estas implicancias legales que puede pues, surgir a partir de un trauma ocular. Entonces, hay pues unas consideraciones, como ha dicho bien el doctor Wong, iniciales de que uh, hay una dificultad inicial en poder evaluar bien el ojo traumatizado, ¿no? Porque uno no sabe que, como dice, qué cosa más se encuentra, porque uno puede estar con un hematoma y no se sabe si está roto o no el ojo. Entonces, eso, después también la interpretación de los exámenes que hacemos. Podemos estar haciendo exámenes y no tenemos el equipamiento adecuado, o si lo tenemos no lo podemos evaluar apropiadamente. Entonces, son dificultades que se van dando estas dificultades pues, impiden una evaluación apropiada, ¿no? También ya mencionó el doctor Wong de lo que le llama la valoración del estado anterior del ojo. O sea, puede el ojo, por ejemplo, un alto miope tener un trauma ocular pues se puede lesionarse, hacer un agujero macular, pero ya ese mismo trauma, que esa intensidad no iba a causar un agujero macular en un ojo que no era alto miope. Entonces, es importante tener esa evaluación del estado anterior, o si no podemos evaluar bien el primer ojo, el ojo traumatizado, ver cómo está el otro, para guiarnos de la calidad, que no va a ser evidentemente exacto al ojo traumatizado, pero podemos evaluar y darnos una idea en ese sentido. Y también, finalmente, pues en esta evaluación nos hizo saber, Carlos, de la posibilidad de simuladores, ¿no? Porque la simulación es un porcentaje estadístico que vamos a tener de todas maneras. Que va entre el 10 y el 20% de personas que reclaman por un trauma ocular. Pues ahí viene el problema, porque ¿cómo podemos nosotros
definir claramente cuál es la real situación del simulador. Entonces, quizá en este momento yo te preguntaría, Carlos, ¿cómo, primero, antes de evaluar a un simulador, preguntaría, ¿cómo evalúas a un caso de segunda opinión, por ejemplo, de trauma ocular, que ya viene operado, que ya viene más o menos manejado y te viene, porque igual va a tener implicancias legales en esta segunda opinión? Entonces, ¿cómo evalúas tú un traumatizado como segunda opinión? Bueno, primero, normalmente si el paciente llega pidiendo una segunda opinión, es porque ha quedado disconforme con la atención previa, muchas de las veces. Entonces, hay que tener cuidado con qué hablamos, ya que podemos echar más leña al fuego. Y lo que realmente debemos hacer entre nosotros es cuidar lo que estamos hablando y cuidarnos entre nosotros, porque muchas veces está bien hecho y simplemente por hacer un comentario que de pronto no es el más adecuado, podríamos generar un problema mayor. Lo segundo es siempre continuo decirle al paciente que si va a llegar, que llegue con todos los familiares que él quiere que escuchen acerca de la opinión y ser muy conciso en lo que vemos. Enfatizar en lo que está bien hecho, porque si está bien manejado, debemos decirle, mire, está bien manejado para poderle dar la confianza necesaria al paciente. Si no está bien manejado, es mejor no decir absolutamente nada en ese sentido y quedarse callado y decir, podríamos manejarlo de esta forma, ¿no? Esas son las formas de abordaje inicial que tratamos de hacer para que el paciente que viene pidiendo una segunda opinión, primero baje un poco los ánimos y nos pueda eh, entender claramente que de pronto el pronóstico de su opinión, o sea, de la opinión que le vamos a dar, sea el que le pueda dar la tranquilidad necesaria, porque si alguien va buscando una segunda opinión es porque no está tranquilo, es porque algo le falta. Entonces, esa es la primera evaluación inicial, ¿no? Una vez que entramos al examen clínico, siempre evaluación con la pupila dilatada y mirar siempre bien hasta el fondo, traer todos los exámenes previos si es posible, porque realmente hay exámenes o uno puede dar una opinión de lo que ve en ese momento, pero de pronto uno dice, bueno, la retina está desprendida parcialmente, está con alguna lesión, pero no supiste cómo estaba previamente para poder la opinión. Entonces, si nosotros sabemos que la retina estaba pues en un pésimo estado y ahora está, aunque sea pegada y tiene unos pliegues o algo más, podemos decir, bueno, se está haciendo lo que se puede, ¿correcto? Y debemos siempre decírselo de forma repetitiva, eh, que también él debe ser manejado por el médico que lo operó y por, si quiere, que siga siendo manejado por nosotros de igual forma. Entonces, también involucrar al médico que lo operó previamente para que pueda haber una empatía también de parte del primer médico con el médico de segunda opinión. Interesante. Y para dar de paso, pues ya para no tomar toda la expectativa, hay muchas personas que quieren hacer seguramente preguntas, te preguntaría, ¿y cómo manejas un simulador? ¿Qué cosas haces para, bueno, no viene como una persona simulador, llega con un paciente que está pidiendo, digamos, una segunda opinión, yo estoy así, no veo nada, y te insinúa para ti, tu evaluación, que esta persona puede ser una simuladora. ¿Qué cosa haces, qué puedes hacer en la práctica, digamos, cuando tienes estas posibilidades? ¿Cómo evalúas al paciente? Acordémonos que si estamos pensando en una simulación, es un ojo que aparentemente está bien, ¿no? Entonces, si hay un simulador de un trauma ocular severo, es bien difícil que pueda hacer una simulación, sino que realmente está pasando. Pero normalmente los simuladores vienen con de pronto traumas relativamente leves y dicen yo no veo. Entonces, los exámenes más simples para poder hacer una evaluación es
de forma inconsciente acercarle algo bruscamente al ojo sin darle y ver si es que reacciona, si parpadea, si no parpadea, y nosotros poder tener un poquito más de idea, ¿no? De pronto ponerle luz, y si la luz, hay un adecuado reflejo a la luz, pensamos que de pronto no hay un defecto pupilar aferente, ¿no? Podemos hacerle una electroretinografía, un potencial visual, y eso también nos puede orientar médico-legalmente a que ese ojo funciona. En el peor de los casos, si vemos que de pronto el ojo está entero, se ve bien, podríamos hacer una evaluación por neurooftalmología, porque normalmente estamos pensando en que es un problema del nervio, ya que el ojo está en teoría sano después de hacerle exámenes clínicos, exámenes paraclínicos, y encontramos todo normal. Entonces, esa es más o menos la orientación hasta que ya tenemos una conclusión, si el paciente realmente pudo haber tenido, digamos, una neuropatía óptica retrovulvar traumática, en la cual el ojo se ve relativamente bien y el paciente no ve bien, hacerle un campo visual, porque un campo visual también nos puede orientar acerca de eso, a pesar de lo que los pacientes pueden saber cómo manipular un campo visual. Los exámenes objetivos como un electroretinograma o un potencial visual son menos manipulables, ¿no? Pero ese es más o menos el approach de lo que tenemos para poder manejar un simulador. Muchas de las veces es difícil, ¿eh? Muy difícil, pero pues es lo que se tiene en armas para hacerlo, ¿no? Bien. Te paso, Javier, para ver si tienes preguntas por ahí o si no, seguimos. Sí, el doctor Carlos ha levantado la mano, creo que puede hacer la pregunta, doctor. Buenas noches, colegas. Muchas gracias por la brillante exposición del doctor Wong. De pronto podríamos reconocer a dos tipos de simuladores, ¿no? Y cómo es que los afrontamos. Generalmente son aquellos que vienen producto de una agresión por terceros, ¿no? Entonces, particularmente yo lo que hago, uno ya se da cuenta cómo es que vienen con toda la carga emocional, generalmente generada por esta situación. Entonces yo lo que hago es pedirle, si es posible, obviamente hacer la agudeza visual, les pido que vean de 20 a 25 para abajo, ¿no? Entonces ya continuamos la consulta y ya más o menos inferimos y podemos tener alguna opinión. Este alcance quería de repente poner a consideración de la mesa. Y bueno, muchas gracias. No sé si se me está copiando bien, de repente tengo mala señal. No, sí, sí, perfecto, lo hemos escuchado perfectamente. Escuchó correctamente. Doctor, me gustaría saber con su experiencia cómo lo manejarían ustedes. ¿Alguna opinión de los colegas? Doctor Arana, ¿usted cómo lo maneja? Mira, es como dice el colega Carlos, difícil, y tú también lo has dicho. Inclusive hay otro tercer tipo de manipulación, que viene a ser aquel que sí ha tenido una lesión, por ejemplo, inicialmente un traumatismo del nervio, con edema macular, con evaluaciones iniciales con una un mal campo visual, mala agudeza visual, edema de mácula, hemorragia, electroretinogramas bajos por este tipo de problemas, y que todo esto evidentemente en un primer momento significa pues un problema importante de defecto visual. Sin embargo, en el tiempo se van curando. Y he tenido incluso un caso en que esta persona tenía un seguro de salud, y que ese seguro de salud por el trauma ocular le daba redituaba una cantidad muy alta de dinero, y que evidentemente al mandar estos documentos a su seguro le reconocieron que era así, pero porque era un seguro extranjero, pasó un tiempo, unos meses, en que le dijeron, ok, está perfecto, pero mande ahora una nueva evaluación para ver cómo está. Entonces, esta persona en ese tiempo
había mejorado enormemente su visión, estaba casi normal. Y en esas condiciones llegó a mí. Entonces, porque me presenta, mire, yo estoy así, este es mi agudeza visual, acá están mis estudios, y efectivamente, pues era una lesión importante. Pero en el momento de evaluarlo, pues de repente alguna habilidad en poder sacarle las cosas, como dice el doctor Carlos, pues consideraba que ya salía una agudeza visual que no coincidía con esas agudezas y los campos visuales y las lesiones previas con el electroretinograma. Entonces, en esas condiciones, por supuesto, el paciente no me había dicho nada del seguro y esas cosas, pero le dije, mire, usted tiene una gran suerte, porque ya me imaginaba por dónde podía ir, tiene una gran suerte porque se ha recuperado milagrosamente. Entonces, no hay nada más que felicitarlo y felicitar a su médico tratante que lo ha podido llevar a este buen puerto. Entonces, el hombre pues ya queda, no, ahí se ve la situación, no es una cara contenta de una persona que sabe que está feliz porque se ha recuperado, sino es una cara triste de que le está saliendo mal las cosas. Entonces, esa es una forma también de enfrentar a la situación, de ver cómo responde ante la buena noticia, ¿no? Eso es importante. Entonces, de ahí ya salió en un momento de la comunicación, sí, fíjese que tengo este seguro. Y yo dije, ahí nomás hasta acá llego yo, muchas gracias, felicitaciones nuevamente hasta otra oportunidad. Entonces, es importante ver si es que hay esa buena evolución, felicitarlo enormemente, reírse, abrazarlo, y para ver cómo reacciona. Esa sería la situación. Interesante. Bueno, yo quiero primero felicitar al doctor Wong, verdaderamente una brillante exposición. Más bien darle las gracias a él por guiarnos cómo debemos prevenir algún problema médico legal. Y sobre todo lo que habló, algo muy importante, que a veces solamente mencionamos la relación médico-paciente, y él ha mencionado algo que vemos ahora, es la relación médico-paciente y familia, ¿no? Porque, como bien dijo, el familiar es el que a veces presenta la queja, el reclamo, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay que ver bien quién es el representante legal, ¿no? Puede ser la esposa, el esposo, ¿no? Eso tenerlo bien claro, ¿no? Para que de repente solamente a él darle la información o en todo caso que el paciente puede darle autorización para que se le dé a otra persona, pero siempre dirigirlo de esa forma, ¿no? Con eso vamos a tener menos problemas también, ¿no? Lo otro que muy bien, también el consentimiento informado es básico, incluso si el otro ojo está bien y hay que operarlo, bueno, que lo lea y no necesariamente a veces dar, ¿no? Porque, claro, cuando es una cirugía de catarata, nosotros le vamos a dar el tiempo necesario, pero sí es que hay que operarlo en ese momento, pero puede leer y si está en condiciones, lo lee y lo firma, ¿no? Eso también es importante, la calidad de la historia clínica, del registro, importantísimo también, no solamente en los temas de las letras, sino también podemos estar con historias clínicas informatizadas o electrónicas y de repente no llenar adecuadamente, ¿no? Entonces, eso es importante también, el llenado adecuado para que todo esté registrado, porque nosotros no somos peritos, ¿no? El perito va a ser de repente a través de medicina legal, de salud, del MINS, etcétera. Ellos van a dar la discapacidad, ¿no? Entonces, eso tenerlo bien claro, ¿no? La historia clínica, el consentimiento informado, decirle, como bien ha mostrado en los consentimientos del doctor Borrone, que esto puede ser 1, 2 o 3 operaciones, ¿no? Entonces, eso es muy importante para prevenir. Y otras veces también nos solicitan informes ¿Qué opinión en ese sentido, doctor Wong? O sea, cuando nos solicitan los informes de cómo está el paciente. El informe médico tiene que ser bastante detallado, ¿no? Ahora siempre los piden, ¿no? Y los piden a repetición, para salud, de pronto para su incapacidad después de los 30 días, les piden el informe quirúrgico, les piden el informe médico.
hay que enfatizar básicamente en lo que se les explica al paciente, ¿no? Porque sí se les explica y se consigna en la historia en la gran mayoría de los casos, pero en algunos de pronto se consigna parcialmente, pero hay que tratar de detallar lo mejor posible, porque de esto muchas veces depende que le puedan entender la gravedad del caso, ¿no? Porque, como bien lo dijo, muchas veces no son oftalmólogos, son médicos, pero pues como médicos generales llevamos 2 semanas de oftalmología en toda la carrera y no podemos entender muchas veces la gravedad del caso, ¿no? Exacto. Y en los informes nunca calificar nosotros si está apto para tal cosa, si está discapacitado, sino solamente poner nuestro examen clínico, nuestros diagnósticos y los peritos en base a los documentos que enviamos van a dar el informe final, ¿no? De discapacidad, ciego legal, etcétera, ¿no? Para no estar en problemas mayores, ¿no? El consentimiento muy importante también es cuando nos piden participar en una operación con otras especialidades. Hay el caso de una colega, por decir, que la llaman para que ella apoye en la parte conjuntival, los de cabeza y cuello, y ahora está en un problema médico legal por haber, ¿no? Penal sobre todo, por haber apoyado, ¿no? Entonces, revisar bien el consentimiento que hizo el otro colega o cómo va a ser nuestra participación, etcétera, porque ahí también hay problemas, ¿no? Claro, de buena fe vamos, ayudamos en la operación y el paciente no queda bien y nosotros solamente, esta doctora en este caso, fue solamente a abrir la conjuntiva para que los demás sigan o verificar una situación del globo y nada más, pero está en un problema de denuncia penal, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando asistimos a otros colegas, ¿no? ¿Ok? Eso es importantísimo. Creo que había una pregunta del doctor Bengoa. Si tienen un hemovitrio traumático con una baja importante de la agudeza visual y es conductor y no puede manejar, ¿cómo maneja el descanso médico? Eh, bueno, si tiene un hemovito traumático, lo más probable es que la retina esté desprendida o hay un desprendimiento coroideo o hay una hemorragia de causa del cuerpo ciliar o algo más. Hay que hacer una vitrectomía, hay que irnos a investigar cuál es la causa del hemovitrio, ¿no? Antes de generar un tema. Igual para las vitrectomías, que en estos casos muchas veces requieren gas, silicón, algún otro tema, se van para los 30 días de incapacidad médica. Entonces, nosotros por lo menos personalmente, lo que hacemos es directamente nos vamos a una vitrectomía 30 días, ya sea gas, silicón, ¿no? Sí, el descanso y consignar bien en la historia clínica, ¿no? O sea, se otorgó descanso por 10 días, 20 días, 30 días, descanso médico, y consignarlo en la historia clínica, ¿no? Eso también es importante, que se le está entregando un descanso médico por determinado tiempo. Pero sí, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Y de tal día a tal día, ¿no? Exacto. Para que sean correlativos. Exacto, exacto, porque ellos después lo van a llevar a salud y porque en salud le van a dar los pagos, etcétera, ¿no? Ujú, correcto. Es que acordemos que después de los 30 días del descanso médico, son manejados ya los pagos del trabajador por salud. 21, doctor. 21 es, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, hasta los 20 es la empresa y a partir de 21 ya, Correcto. sí. Eh, Ha salido también una última norma, creo que la semana pasada, en relación justamente al descanso por accidente de tránsito, ¿no? O sea, en realidad no sé en base a qué, pero dice que traumatismo por accidente de tránsito mínimo 10 días. Entonces, no sé en qué se basan, pero está ahí la norma dice que mínimo 10 días, ¿no? Entonces, en realidad, como digo, no sé, porque puede ser un accidente de tránsito y no tener mayor
problema, una simple contusión, ¿no? Y dar Sí, el creo que es descanso. generalizar una cosa muy amplia, ¿no? Así es. Está levantando la mano el doctor Walter Cruzalegui. El doctor es médico especialista en rehabilitación y tiene mucha experiencia en estos casos, así que le doy la palabra al doctor Cruzalegui, por favor. Sí, doctor Villalobos, muy buenas noches y gracias por invitarme a esta conferencia. Tengo acá en mis manos una tabla de contingencias y documentos a presentar por el tipo de atención de salud. Y ahí dice bien claro, y por enfermedad común, por accidente de trabajo, por accidente de tránsito incluso. Ahí lo señala muy bien, del Seguro Social. Todos los documentos a presentar y que el médico también debe informar. Yo solamente quería comentar dos anécdotas de casos que realmente he visto, ¿no? En el sistema privado de pensiones de AFPs. Hace buen tiempo, un médico informó que un paciente estaba ciego y la especialidad era neurocirujano. Al neurocirujano, pero no sustentaba el por qué decía que estaba ciego. Al neurocirujano se remitió una carta diciéndole que se ratifique o rectifique sus diagnósticos y de ratificar su diagnóstico que sustente su diagnóstico. Nunca nos respondió. El otro caso es de un paciente que había tenido una hemiplegia y resulta de que el paciente se había recuperado al 90% en un lapso de 6 meses. Entonces, el paciente estaba tan contento que él quería trabajar. Y me llama su esposa de Arequipa y me dice que él está tan contento y quiere trabajar. ¿Y en qué trabaja? Maneja taxi. Ya, correcto. ¿Y cuál es el problema? Me dice, lo que pasa, doctor, que se va chocando 3 veces. Entonces, yo de inmediato, por deducción, por intuición, evaluación oftalmológica, campo visual. Y es que en oftalmología dos temas. Uno, agudeza visual y campo visual. Cuando se le pidió la campimetría, nos informó que tenía una hemianopsia homónima, por lo tanto ese paciente calificaba como inválido. Eso es lo que quería comentar y compartir, doctor Villalobos. Muchas gracias. Doctor, está con el micrófono apagado. Perdón. Muchas gracias, doctor Cruzalegui. Al contrario, le decía. No sé si hay alguna otra pregunta o alguna opinión de los presentes. Bueno, aprovecharía, ya que está el doctor Cruzalegui, una pregunta. En estos casos que nos solicitan opiniones, ¿a quiénes debemos responder nosotros directamente cuando solicitan una discapacidad, enfermedad, etcétera? ¿A qué entidades? ¿O qué entidades, mejor dicho, son las que van a otorgar una discapacidad? Depende de usted, a ver, hay que dividirlo que si se trata de una enfermedad común o se trata de una enfermedad profesional o si se trata de un accidente de tránsito. De acuerdo a la entidad que quien solicite, usted debe hacerle evaluación como un oftalmólogo, la agudeza visual, el campo visual, dar los equivalentes al respectivo manual de evaluación y calificación de grado de invalidez del sistema de pensiones. Y si usted está capacitado, como si lo está, usted puede opinar y hacer su informe tal cual lo encuentra. Agudeza y campo visual. Eso, de acuerdo al manual de evaluación, da un porcentaje de invalidez. Ahora, en cuanto a simulaciones, en verdad, yo lo que hago en algunos casos, no necesariamente por oftalmología, ¿no? Sino por traumatología o secuelas neurológicas, yo le digo al paciente, le pregunto, ¿realmente, sí me escuchas, eh? Sí. Sí, realmente, señor, ¿qué cosa es lo que usted desea de este proceso de evaluación? ¿Qué es lo que pretende obtener?
con esa pregunta basta y me sobra mucho porque evidentemente uno contrasta lo que tiene el paciente con lo que él pretende. Y muchas veces algunos pacientes remarcan al final con su palabrita conocida: doctor, me puede dar una ayudadita, ¿no? Ya con eso ya es cantado, ¿no? Porque si un paciente está mal, en verdad, no puede estar pidiendo ayuda y mucho menos hacerlo, ¿no? Que no es lo ético, lo correcto. Sí. Gracias. El doctor Ñique está preguntando si el reporte de agudeza visual en paciente con trauma consignarla en Logmar o en Snellen. Pues realmente es similar, no es lo mismo, sino que es solo practicidad o lo que uno quiera. Normalmente el logmar lo hacemos para estudios clínicos, ¿no? Es más fácil de consignarlo que fracciones, ¿no? En verdad es independiente de cómo se sienta cómodo. Exacto, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? El doctor Bengoa, otra consulta que no tiene que ver con trauma. Si tienen un paciente con catarata, conductor también, y que no es apto para conducir con esa visión, ¿qué hacen? ¿Qué hacen con este paciente? ¿Amerita descanso médico hasta que pueda operarse? Pregunta difícil, ¿no? En Sí, 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 realidad, sí, sí. la situación es de que si el descanso médico es por una enfermedad, no porque yo quiero ser piloto de cohete y como no tengo, me tienes que dar descanso médico, ¿no? Entonces, si bien está en un problema de tipo laboral, porque no puede trabajar, etcétera, o porque en este momento se tiene una evaluación médica y no tiene el 20/20 que le exigen a un chofer profesional, pues lo que tiene que hacerse es indicársele una cirugía. Entonces, ya con la cirugía se le dará el descanso médico, pero en el momento, pues se puede utilizar, dice, yo tengo catarata, puedo quedarme 3, 5, 10 meses sin operarme y sigo teniendo descanso médico. Entonces, el descanso médico se le da cuando hay el acto quirúrgico del procedimiento que tiene. sí. Sí, yo también pienso de la misma manera, ¿no? O sea, no le podemos dar un descanso médico porque ese paciente puede operarse, como dicen, 6, 7, 8 meses, un año y con descanso va a seguir cobrando, ¿no? Ante la institución, ¿no? En otra Ujú. institución. Entonces creo que no. En el momento quirúrgico nosotros tendríamos que dar el descanso. Sí, eso debe ser conversado con su empleador finalmente, ¿no? Ujú. Porque Sí. mientras el empleador acelere más el proceso para que este paciente se opere de catarata, pues es lo que le va a convenir a todos, ¿no? Ujú. Algunas Exacto. instituciones lo que hacen, como no está incapacitado para manejo, por ejemplo, de un ómnibus profesional, ¿no? Entonces, pero no está incapacitado para una labor de oficina o otro tipo de labores. Entonces, mientras que ocurre el paso a la cirugía, entonces se le puede dar un trabajo en que sí tenga la capacidad con la visión que tiene. Eso es lo que normalmente ocurre en las empresas grandes, ¿no? Una reubicación laboral. Ujú. Otra pregunta del doctor Nique. ¿Algunos traumas oculares, además de la baja visión, hay alteración de discriminación de colores? ¿Es necesario registrarlo en los reportes? Si se le hace la prueba de discriminación de color, sí. Sino que pues ya sabemos que los traumatismos de mácula y de nervios son los que te generan finalmente la alteración de la visión del color. Eh, Normalmente, a menos que sospeches algo raro, muy raro de nervio, que sea casi imperceptible a los exámenes regulares, yo no les pido discriminación de colores, a menos que sea algo muy específico de que sea no sé, un manejador con colores, digamos, alguien que está constantemente trabajando
diferentes gamas de colores, ¿no? Por alguna situación. Pero no es común que le pida un examen de colores a algún posoperatorio de trauma. Aunque, mira, te digo que en alguna oportunidad instituciones mineras grandes que tienen, por ejemplo, el chofer maneja un auto o un camión de 80 millones de dólares, que son entre los tremendos cargadores. Entonces, esos tienen que tener absolutamente una muy buena agudeza visual, una muy buena salud visual, en que está incluida la visión de colores. Entonces, esos pacientes, si es que tienen estos problemas, se les tiene que reubicar, hacer una reubicación laboral, mientras que o se recupera o se termina su labor como chofer de este tipo de vehículos, ¿no? Porque pues el costo-beneficio de darle a esa persona la posibilidad de que le están haciendo una señal y que esa señal la tome como de un color o de otro, a pesar que hay, digamos, internacionalmente la posición de los colores de un semáforo es igual en todo el mundo, pero hay otro tipo de señales que no la pueden ver. En todo caso, eso depende pues mucho del sitio donde labora, ¿no? Y de la actividad. Y puede, en general, dependerá pues de si eso es importante su trabajo, el percepción de colores, o si no es importante. Si no es importante, pues no tiene ninguna validez, ¿no? Siempre que tenga una buena agudeza visual. Sí, es correcto. Opino lo mismo. ¿Alguna Tengo otra un paciente, es pregunta? más, un paciente que maneja grúa de esas de mina y quedó luego de un trauma ocular, efectivamente, una catarata traumática, se lo operó, pero quedó en 20/40 por un poquito de daño en el nervio. Ese paciente lo reubicaron laboralmente y no lo dejaron volver a manejar la grúa. Entonces sí, efectivamente son bien exigentes con lo que hacen. Si no hubiera alguna otra pregunta, yo quiero agradecer al doctor Arana por su moderación, al doctor Carlos Wong por la brillante exposición que ha tenido y que nos ha dicho, en resumen, lo que se le conoce como los 4 aspectos críticos de responsabilidad médica, ¿no? Manejo de historia clínica, adecuado manejo de la historia clínica, un buen consentimiento informado, cumplimiento de normas, ¿no? Y la relación médico-paciente. Si uno de estos 4 falla, vamos a tener problemas médico-legales nosotros. Entonces, el doctor Wong hoy día nos ha llevado de la mano para evitar los problemas. Solucionar la parte asistencial es una y evitarnos problemas, como dije, nosotros los médicos como segundas víctimas. Entonces, muy agradecido, doctor Wong, doctor Gerardo Arana, igualmente muy agradecido por su moderación y a todos los presentes por su presencia. Nos estaremos viendo el segundo miércoles de julio para otra interesante charla. Muchas gracias. Muy bien, que vaya bien. Buenas noches. Doctor Arana, muchas gracias, doctor Villalobos, muchas gracias por la A invitación. ustedes, cuídense. Muchas gracias. Buenas noches. Okay. Saludos.